Hola chicos, en esta pregunta 52 nos hablan de una tabla de información que nos muestra la desviación estándar, ok, que está por aquí, y el promedio o media aritmética en gramos de la cantidad de azúcar presente en dos tipos de postres que se elaboran en una panadería. Entonces, hay postres de chocolate, ok, entonces, ¿cuál fue el asunto? Que en esa panadería tenían postres de chocolate. ¿Ok? Entonces uno ve que habían varios postres de chocolate, no sabemos cuántos. ¿Ok? Y entonces el asunto era determinar la cantidad de gramos de azúcar que tenía cada uno de estos postrecitos. Entonces cada postre tiene una cantidad de azúcar en gramos. ¿Ok? Para ubicarnos aquí en el contexto. Entonces, cantidad de azúcar en gramos. Entonces, supongamos que este quequito que fue analizado por acá tenía 253 gramos de azúcar. ¿Ok? Entonces dice que tomaron todos los postres de chocolate que fueron analizados y entonces no sabemos cuántos eran, pero lo que sí sabemos es que el promedio o media aritmética de los gramos de azúcar que tenía cada uno de los queques de chocolate es de 250 gramos. ¿Ok? Con una desviación estándar de 20 gramos. Entonces, tenían también postres de limón. Ok, entonces tenían varios postres de limón en esa panadería, que de igual manera esos postres de limón tenían una cierta cantidad de azúcar. Entonces, digamos que aquí había un postre que tenía 152 gramos de azúcar. Por aquí teníamos otro postre que tenía 148 gramos de azúcar, por ejemplo. Y entonces el investigador lo que hizo fue tomar todos estos gramos de azúcar de los quequitos que fueron analizados, sumarlos y irlos entre el total de queques y nos da un promedio de 150 gramos con una desviación estándar de 20 gramos. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí nos van a hacer alguna consulta sobre el coeficiente de variación. Entonces vamos a volver al ítem y entonces nos preguntan que el coeficiente de variación de los datos de los postres de chocolate es 0,8. Entonces venimos a los postres de chocolate. Recordamos que el coeficiente de variación, la fórmula del coeficiente de variación sería CV es igual a desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Entonces ese coeficiente de variación para los postres de chocolate sería de CV de 20 entre 250 multiplicado por 100. Y eso nos da el siguiente resultado. Dice que tendríamos por aquí entonces desviación estándar 20 dividido entre 250 y eso lo multiplicamos por 100 y nos da igual a 8%. Nos da igual a 8%, que no es 0,8. Entonces esta proposición primera sería falsa. ¿Ok? No es lo mismo 8% que 0,8. Luego nos dice, existe mayor variabilidad relativa entre los datos de los postres de chocolate que entre los datos de los postres de limón. Entonces, para yo saber eso, tengo que tener los dos coeficientes de variación. Entonces, ahora vamos a determinar el coeficiente de variación de los postres de limón. SCV sería entonces desviación estándar, que es 20, entre el promedio, que es 150, y lo multiplico por 100. El resultado de este coeficiente de variación sería entonces 20 entre 150
que sería de 13,3%. Entonces aquí sería 13,3%. Y entonces vamos a decir que recuerden que cuando ustedes les digan variabilidad relativa, eso se analiza con el coeficiente de variación. Ok, entonces de acuerdo con el resultado del coeficiente de variación, entre mayor sea el CV, mayor variabilidad relativa. Mayor variabilidad tienen los datos. Entonces, entre mayor sea el CV, recuerden, entre mayor sea el coeficiente de variación, más variables son los datos. Más variables son los datos. Entonces, nosotros por aquí tenemos que, dice en la segunda proposición, existe mayor variabilidad relativa entre los datos de los postres de chocolate que entre los datos de los postres de limón. Y vemos que realmente son más variables los datos de los postres de limón. Entonces, los datos de los postrecitos de limón son más variables que los datos de los postres de chocolate. Entonces, esta proposición sería falsa también.